back to Remy Gardner. Australia have a Moto2 world champion. It's brilliant. It's Remy. He's done it. Muy buenas, estamos en otra entrevista de Aturada Boxes. Esto, Remy, no te lo he contado, pero Aturada Boxes en castellano es Parada Boxes y lo hacemos siempre en lugares especiales para entrevistado, para que no sea una entrevista al uso, que es más nerviosa y tal, sino para que estéis tranquilos y relajados. Sí, sí. Y el lugar especial para Remy Gardner, piloto australiano de Superbikes, es su segunda casa en el circuito de Cataluña. Sí, sí, sí. A ver, aquí tengo más invitados que, que en ningún otro lugar, en verdad. Pero sí, sí, segunda casa, digamos. Y un circuito que me encanta también. He dicho australiano, pero ya veis que habla el español incluso mejor que yo, que soy catalán. Si quieres contarle a la gente por qué es tu segunda casa, para la gente que no te conozca. Bueno, he venido a España con 14 años a seguir un sueño, ¿no? de ser piloto de MotoGP y piloto de motos y tener una carrera en motos. Y bueno, lo he conseguido al final, ¿sabes? He venido porque el nivel es muy alto con los críos aquí en España y también Italia y Europa en general comparado con Australia. Y eso, llevo, no sé, 10 años aquí en España y ahora llevo 2 o 3 años ya en Andorra. Has dicho que el circuito de Cataluña te gusta mucho. Si te puedo preguntar por qué zona, si tienes yo sé, una curva o un sector pequeñito que te gusta más que el resto, yo más o menos me imagino cuál puedes decir, pero a ver si me sorprendes. A ver, hay un par de curvas claves aquí. Es la 3 y la 4, que hay mucho derrape en estas curvas, que esto molan. Y también las últimas 2 también molan, porque son muy rápidos y yo soy bastante fan de curvas rápidas. Sí, lo que nos han dicho normalmente cuando hemos hablado con pilotos de MotoGP, Moto2 o Sí. Moto3 es la subida de la Moraneta que hicimos nosotros, Sí. que sientes como que flotas. Sí, sí, sientes que te flotas un poco en el cambio de dirección y eso mola mucho, sí, también. Estamos aquí porque es la segunda carrera del año. ¿Cómo valoras este inicio de temporada que tuviste en la primera carrera? Bastante bien. De mi parte, estoy muy contento con la mejora que hemos hecho, especialmente en las últimas carreras del año pasado. En la pretemporada también estábamos muy fuertes, toda la pretemporada. Creo que merecíamos mucho más en Australia, pero por varias circunstancias y mala suerte no nos salieron las cosas, pero creo que hemos demostrado que estamos ahí, que tenemos la velocidad y que, bueno, el test de la semana pasada también muy positivo y esperemos que podamos rematar estos buenos resultados, digamos, al inicio de esta temporada, ahora este fin de. Sí, pero esas sensaciones buenas, sí, exacto. convertirlo en resultados, ¿no? Claro, eso queremos ver este fin de semana y bueno, si no, pues el siguiente. Yo he visto varias entrevistas tuyas de la temporada pasada que hablabas que con vuestra moto no conseguíais ser explosivos a una vuelta o incluso en la Superpole Race, pero luego en las carreras largas sí que erais más consistentes, más sólidos. Sí. Este año, al menos en Australia, fue un poco al revés, ¿no? En la Superpole Race y en las posiciones de parrilla estuvisteis más arriba y luego en la primera carrera no acabaste y en la segunda creo que hiciste el 12. Sí. ¿Habéis dado la vuelta por un lado y bajado en el otro o no tiene nada que ver? No era, el año pasado no era lo de la explosividad del neumático de cualificación. No era un tema de la moto, era tema mía, que es un neumático con mucho más grip, que hay que entender, exprimir todo este neumático, que no lo tenía 100% entendido. Durante el año iba mejorando
y hicimos unos buenos qualis al final de año y unos buenos sprints también, que al principio del año era mi pesadilla, el sprint. Y eso, y al final bien, súper bien. Este año en la quali tuvimos un problema técnico que me quedó sin control de tracción. Claro. Y aún así pude hacer un séptimo, que bueno, salvando los papeles. Y en la sprint pues nos salió bastante bien, he podido luchar para las plazas del podio, aunque me habría gustado más con el ritmo que tenía. Y en la primera pues nada, me tiraron, mala suerte, y en la segunda pues Johnny se me cayó delante y le tenía que saltar la moto antes de la bandera roja, estaba último y con el reinicio tenía que arrancar último. Claro. O sea que bueno, arrancando último y rascando el 12 con buen ritmo, bueno, mala suerte, pero no es tan mal. Pero obviamente teníamos el ritmo para estar ahí delante en la carrera larga también, o sea que ha sido mala suerte. Permíteme que aproveche que te tengo aquí, Remy, que al final, No, tranqui, sí. Si tenemos la oportunidad de preguntar a un piloto, pues es mucho más fácil. ¿Cómo se consigue esto de que era tuyo personal? Dices que no conseguías exprimir el neumático en quali lo suficiente para ser suficientemente explosivo. ¿Cómo se hace este clic? Bueno, con vueltas, con neumáticos y trabajando en ti mismo, ¿no? Trabajando en entender cómo sacar el aprovecho de esta goma y la manera de atacar. Que claro, yo vengo de la MotoGP, la Moto 2 y Moto 3, y es otro pilotaje, es otra manera de atacar. Y no solo con el quali, pero con todos los neumáticos del año pasado y bueno, lo que hay ahora, me costó un poco aprender, sacar su aprovecho y manejar también el neumático. Este año pues es otro estilo ahora. Ahora ya que tengo entendido sacar el máximo del neumático, aún tengo para aprender, pero ya está saliendo un poco más los resultados ahora. Pero bueno, ha sido trabajo y mejorar en ti mismo y el pilotaje de la moto. Ahora que hablas del tema que has mejorado en lo que quizá te costaba más el año pasado y que el ritmo sigue estando, está mejor. Sí, está mejor incluso. ¿Cuáles son los objetivos que tú te pones incluso a largo plazo? Dices, a final de temporada me gustaría quedar en tal posición, porque el año pasado acabaste en 9º, que está bien, pero tú eres un piloto ganador. Sí. Tuvimos mucha mala suerte el año pasado también. Yo creo que podríamos haber acabado en el top 7 o con más puntos. Pero claro, este año queremos hacer un step. Yo creo que es factible un top 5 en el campeonato. Yo creo que esto sería nuestro objetivo para este año, y algún podium, obviamente, que ya voy con una sequía de 2 años, o sea que lo necesito. Y el año pasado estuvimos una décima del podium en Jerez, o sea que está ahí y lo quiero, y que vamos a seguir luchando y mejorando para eso. Bueno, ahora que ya hemos pasado a Australia, nada mejor que tu segunda casa para volver al podio, ¿no? Quizá. Hombre, estaría guapo. La verdad es que es un circuito que el año pasado sufrimos mucho. No teníamos ritmo, no teníamos la quali, no teníamos nada. Y era un circuito bastante... Yo creo que la carrera más difícil del año para mí. Y bueno, la verdad que he venido a los test la semana pasada un poco preocupado que no saldrían las cosas, pero ya he visto que enseguida ya tenemos otro ritmo y yo estoy con otra cabeza ya, y el equipo están trabajando súper bien y también los mejores de la moto, pues yo lo estoy notando bastante bien, o sea que ha salido tiempos buenos enseguida y creo que será otra historia este fin de semana. Antes de la entrevista hablábamos de que en España no hay tanta tradición de superbikes, y quizá mucha gente que nos está viendo te conoce más de cuando estabas en el Mundial de MotoGP. Para los que no lo sepan, campeón del mundo en 2021 de Moto 2, en 2022 luego subiste a KTM una temporada en MotoGP y luego ya viniste a Superbikes. En muchas entrevistas ya has comparado y has dicho que es mucho más divertido Superbikes que MotoGP en cuanto a ti encima de la moto. Sí. Para que la gente lo entienda, ¿por qué es más divertido Superbikes que MotoGP?
Para mí el pilotaje es bastante más pilotar, digamos, ¿no? Coges una moto, no sé cómo decirlo, la GP tienes que llevarla a su límite y la manera que quiere la moto, o sea que no puedes derrapar, no puedes derrapar y buscar grip y exprimir todo de lo que hay, ¿sabes? No sé, con la Superbike aún puedes hacer un poco de diferencia de... A ver, parece una moto normal, ¿sabes? La GP no es una moto normal, digamos. Tienes devices, tienes alerones, tienes un paquete electrónico muy superior a todo que requiere que tú llevas la moto como quiera la moto. Y no es, digamos, no es un pilotaje natural. Y la Superbike aún se puede hacer un poco la diferencia y es una moto más natural. Y me siento que el piloto aún puede hacer un poco de la diferencia y también la moto se derrapa más, también eso puede ser por neumáticos, se hacen stoppies, se derrapa, no sé, es una moto más natural, digamos, de llevar y yo lo paso bastante bien con esta moto. Claro, y siendo más lentas, más pequeñas, sin aerodinámicas, también es más fácil adelantar. Yo viéndolo desde fuera, ¿no es como mucho más lógico que MotoGP, por ejemplo, volviera a pasos para atrás para que fuese como Superbike, sino que se vaya alejando cada vez más? A ver, Fórmula 1 han hecho un reglamento nuevo para que haya más competitividad, ¿no? entre coches y creo que esto haría falta en MotoGP. Ahora es difícil con los alerones, también los neumáticos son tan buenos y bestias para soportar digamos las fuerzas que hagan las motos de MotoGP que bueno, son muy sensibles y nosotros no tenemos ese problema de sobrecalentamiento, de neumático, eso también viene del aerodinámico y si fijas en nuestras carreras son brutales, son espectaculares, hay un montón de pasadas por todos los lados en todos los momentos de la carrera, o sea que es brutal. Como espectador, yo creo que es unas carreras bastante más entretenido que una GP. Aunque, claro, los GP son espectaculares con la tecnología y cómo van en circuitos, eso sí, pero nada, muy bestia como son estas carreras de Superbike. Y la verdad que lo paso putas porque son chungas, pero a la vez lo paso bien. Sí. Lo disfruto. También me comentabas que la vida es más tranquila, ¿no? Al no ser, al menos aquí en España, un mundial que está tanto bajo el foco y que hay tantas miradas, es como una vida más tranquila. Sí, hay menos rondas también. Tenemos 12 rondas al año, son casi 10 rondas menos que MotoGP, o sea que es otro estilo de vida. La verdad que disfruto mi tiempo en casa también, tengo otros hobbies y me da el tiempo de hacer un poco de todo al final y vuelvo a disfrutar ir en moto, ¿sabes? Y eso también, que es menos en el foco de la media y eso, pero bueno, al final eso estaba acostumbrado y forma parte del trabajo. Dices otros hobbies, en Andorra mucho surf no hay, ¿no? No, pero hay mucho snow, eso sí. Sí. Me encanta hacer snow, el esquí montaña, randone y también cuando no hay nieve pues tengo la moto de trial y también tengo la perra y vamos escalando montañas que lo pasamos muy bien ahí. Dices que te lo pasas mejor en Superbikes, también estás más tranquilo, vida más tranquila, otros hobbies. Entiendo, diciendo todo esto, que como objetivo no tienes volver a MotoGP en un futuro, o quizás sí te gustaría tener la oportunidad que quizá no te dieron de hacer un año más una vez ya estabas adaptado y tal. Ahora mismo no estoy centrado en volver a MotoGP, la verdad. Mi idea es ser campeón aquí, como sea. Si saldría la oportunidad con un paquete que toca y con un proyecto que tiene futuro, sí, pues igual sí, pero ostras, tendría que ser muy buena oferta. Claro, o sea, ahora por ejemplo,
por poner un ejemplo, Sí. que llegase un contrato de KTM también viendo lo que te hicieron a ti, lo que le han hecho a Paul Espargaro que tenía contrato y lo han apartado. Supongo que también has visto como cosas parecidas, ¿no? En el caso Paul, aunque él tenía contrato, tú no, pero quizá tú merecías la oportunidad de hacer un segundo año en MotoGP. O sea, es diferente, pero quizá te has visto un poco reflejado. ¿Y cuál es la pregunta? Que si te has visto reflejado en el caso o nada que ver. Con Paul. Sí. Sí, a ver, al final yo creo que no solo KTM, es que será... Esto sería el futuro de, yo creo que de los fichajes y de las marcas, que mira, eso pasa en Fórmula 1 ya, y claro, MotoGP es que hacia Fórmula 1 cada vez más. Sí. Mira, el año pasado el holandés, el De Vries, pues un par de carreras fuera, chao, aunque tienes contrato... Un contrato no vale nada hoy en día, ¿qué quieres que te diga? Al final, si no hay resultados y si la marca no están contentos, pues te van a echar. No me parece bien, no me parece como era hace años, no me parece normal, pero bueno, esto es la vida hoy en día. Hay una cola enorme de muchos pilotos con mucho talento y bueno, al final, si no lo estás haciendo bien, tienes que apartar. O sea, más presión que nunca. Pues si no, a los que les manden fuera a MotoGP tienen tu mensaje de que aquí se vive más tranquilo y es más divertido. Sí, a ver, aquí hay que apretar, ¿eh? No, Sí, no hay que no es un dormir, paseo. porque al final hay muchos pilotos con mucho talento en Supersport, en Moto2 que no acaban de salir y bueno, pues y gente de MotoGP también que igual están buscando un futuro aquí, o sea que yo creo que aquí también poco a poco va a ir más así en esa dirección, que tampoco es malo para el campeonato porque creo que va a crecer y eso, pero ostras, tampoco puedes dormir, tampoco es estar de fiesta aquí, es sí, igual sí. de duro, igual de trabajar y eso, solo menos rondas, solo digo eso, menos rondas y un poco menos de media. Sí, no, y los tiempos por vuelta son prácticamente iguales, así De talento que no falta nada, que para mí es lo mismo. O sea, que todo el mundo saca el máximo de su moto aquí y en MotoGP también, que yo te digo, coges un Bagnaia y le metes aquí, pues tampoco va a ser un paseo para él, te lo digo yo. ¿Te puedo hacer una última pregunta de tu etapa en MotoGP o prefieres no hablar del tema? Sí, dime. Claro, el año de Moto2 que ganaste el Mundial lo luchaste con Raúl, subisteis los dos con la misma moto y él al final ha tenido la oportunidad de seguir corriendo en MotoGP. Entiendo que hay muchos elementos, que sí representantes, que sí gustos incluso de los que deciden, pero ¿por qué crees que tú no has tenido esa oportunidad de tener un año de continuidad aunque fuese en otra marca y él sí? No, lo digo desde el desconocimiento de no estar dentro. Yo no te puedo decir porque no soy yo que he tomado esa decisión. Creer, pues puedes creer lo que quieras, pero no lo sé. Al final me ganó por un punto en el campeonato, que bueno, pero sí, no lo sé. Es más joven que yo, igual por esto, ha subido de Moto3, lo ha hecho muy bien en Moto2 de golpe, pues bueno, eso también tiene otro interés, yo creo, desde fuera, que yo pues he estado varios años en Moto2, no haciéndolo espectacular los primeros años por otros motivos. Pero bueno, no lo sé. Tendrías que preguntar a ellos. Pero faltaba motos, faltaba plazas y hay demasiada gente rápido, la verdad. Que bueno, hay pilotos ahí que yo creo que soy mejor, pero bueno, esa es la vida al final. Hay político y hay un poco de todo y hay suerte también en esta vida que bueno, cuando te toca bien, pero si no, pues lo que hay. Sí, pasa en todos lados que hay gente que quizás es mejor que otras, pero otros tienen las oportunidades, así que no. Claro, que bueno, eso se llama la vida al final. De las 12 rondas que hay en Superbikes, dejando de lado esta y la primera que ya han pasado, ¿cuál es la que tienes marcada en el calendario de tengo muchas ganas de ir allí a ese circuito? ¿Y cuál dices, este no me apetece tanto porque no me suele salir bien, no estoy a gusto? Pues lo de no me apetece era este fin de semana, antes del test. Con el test ha cambiado... Ha cambiado todo, ya tengo ganas, la verdad. Que claro, el año pasado era la carrera más
más chunga, más difícil para mí. No nos salían las cosas, me ha faltado ritmo con todos los neumáticos que había, no conseguimos una dirección bien, que no salían las cosas. Tuvimos un problema técnico en el sprint que no pude acabar, o sea que todo mal, todo muy mal. Y yo no entendía nada, parecía que me olvidaba ir en moto, ¿sabes? Y un fin de muy difícil para mí. Con el test ya veo que soy otro piloto que el año pasado, ya ha cambiado todo, tengo mucha más confianza en la moto, en mí mismo, en el equipo y ha cambiado ya un poco de todo. Y con ganas, pues yo creo que Assen, como Assen lo hicimos bastante bien el año pasado y aún no estaba cómodo con la moto, tengo ganas de ir ahí ya con esa velocidad que llevamos encima, a ver qué tal. Últimas 2 preguntas, Remy, ya te dejo ir a descansar, tranquilo. Hoy no he hecho nada. Bueno, pero también hay que concentrarse Sí. para mañana, ¿no? Supongo. Bueno, sí. Me voy a casa y me voy a poner Netflix, ya está. Te voy a hacer una pregunta de otra persona, o sea, sobre otra persona que no me gusta mucho, pero al ser muy amigo tuyo y al ser un canal de aquí, pues la gente también, si no te lo pregunto, me van a matar. Pero es una pregunta rápida. ¿Crees que Pedro Acosta va a superar el récord de tú conociéndole, habiendo entrenado con él seguro y conociendo a él mejor que nadie? ¿Crees que va a superar el récord de Marc Márquez, de el piloto más joven en ganar en MotoGP? También viendo que... ¿Ganar el mundial o ganar No, una carrera? una carrera. ¿Y Tiene cuánto hasta, le tiene? Hasta Alemania, que creo que son 9 carreras. A ver, antes de la temporada he dicho que no va a ser fácil y pensaba que no adaptaría tan rápido y hacerlo tan bien. Obviamente pensé que seguramente lo va a hacer súper bien, pero tan bien, ostras, me ha dejado muy sorprendido. Lo está haciendo muy bien. Te diría que no, pero ya que sé, con lo que está haciendo puede ser. Sí, podría llegar a pasar, porque fue increíble. Podría ser una lluvia o lo que sea, que le toca a todas las estrellas, que le va tocando, porque al final, cuando hay un genio así, te sale el flow del culo, ¿no? Podría ser, sí, sí. Te diría que no por el nivel que hay en MotoGP y la cantidad de nivel que hay, ¿sabes? Y las Ducatis, sobre todo. Primero tienes 8 Ducatis para ganar. Luego tienes Brad Binder, que lleva ahí muchos años en KTM. Tienes 2 Aprilias de fábrica, luego 2 de satélite. Es que tienes mucha gente, Sí. Muchos campeones del mundo, o sea que fácil no es. Pero bueno, lo que te dije, que cuando te sale el flow de culo, pues pasa de todo. Después, antes te he preguntado sobre el objetivo de a final de temporada, pero quiero que juegues un poco y me digas qué posición crees realmente que vas a quedar. O sea, si tuvieses, bueno, apostar, no me gusta mucho apostar, pero decir una posición en la que crees que vas a quedar realmente, puede ser incluso primero, ¿eh? O sea... No, creo que primero, de momento, no Bueno, yo... lo vamos a decir, pero yo creo que quinta. Quinta. Sí. Diría... Sí, quinta. Perfecto. Y ya No va a ser fácil, pero yo creo que quinta. Bueno, confiamos, Remy. Sí. Y ya para terminar, en todas las entrevistas hacemos una pregunta que vosotros no podéis saber la respuesta realmente porque no sabéis el futuro, pero es ¿dónde te ves dentro de 5 años? Puedes tomarte la pregunta a nivel profesional, nivel personal, o sea, ¿cómo estará Remy Gardner dentro de 5 años? Pues tengo 26, 5 años tendré 31. Pues espero seguir corriendo, pero ya creo que más buscando un final de la carrera, digamos. Buscando, yo creo que mirando un poco el planning de los últimos 2 o 3 años que haría. Y bueno, no sé, igual con una familia ya veremos. Bueno, pues dentro de 5 años volvemos a hacer la entrevista y vemos si ya estás Sí, con tu familia. sí. Con... Y con algún título más, eso espero. Y con algún también. título más. Ojalá que sí. Sí, Pues sí. muchísimas gracias, Remy, Bueno, por la a ti. entrevista. Y si quieres mandar un mensaje a la gente que nos vea y a tus fans, pues tú mismo. Pues que me sigas en Superbike, porque las carreras son emocionantes. Perfecto, muchas gracias. Nada. Adiós.